esa ausencia de estrategia y probablemente también una ausencia de interés, ¿no? Si que ya incorporamos la variable política, es evidente que el interés de las altas esferas del gobierno no está en necesariamente construir un escenario de seguridad pública. Sobre el tema de inseguridad ciudadana en general, converso con Fran Casas, experto en materia de seguridad ciudadana. Señor Casas, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días para ti y todo el público de Exitosa, a sus órdenes. Sí, bueno, si usted me pregunta cómo estoy, yo le diría que estoy, pero sin mucha motivación y sintiendo una impotencia de ver qué es lo que se puede hacer frente a esta situación. Le cuento solo las últimas horas. En Independencia asesinan a un dirigente en la puerta de su casa, mototaxista. En Los Olivos asesinan a un dirigente de transporte interprovincial a balazos hacia Ruta Lima-Huaral, Alexandro Guamán Changray. En Rima, que encuentran 2 cadáveres en un basural cerca del mercado Limoncillo. En San Juan de Miraflores asesinan al segundo dirigente de construcción civil en menos de 24 horas. Y en La Rinconada, en Puno, ayer domingo, exactamente igual como lo que ocurrió en el Rima, 4 cuerpos, 3 amontonados. ¿Cómo me hace recordar esto lo de los 80? Increíble. 3 cuerpos abandonados, sin vida, con orificios de bala y con un montón más de cosas. Y uno más a 25 metros tirados exactamente igual. Es decir, en las últimas horas, 4, 5, 7, 8, 9. ¿Qué está pasando, señor Casas? ¿Usted encuentra una explicación a este asunto y qué hacer? Bueno, la explicación es que claramente la situación de inseguridad, pero con manifestaciones de violencia letal, ¿no? Violencia homicida, se está agudizando. Cada vez estamos en una situación peor, eso es evidente. Y quizás lo diferente es, como bien tú mencionas, es que digamos, la manifestación violenta es cada vez mucho más agresiva de lo que se vivía en anteriores tiempos. Y por otro lado, ¿no? Lo que quizás no es tan reciente es la ausencia de una estrategia clara, seria, inteligente de parte de los actores del gobierno para poder remediar este asunto, ¿no? Lo que hemos visto en el último mes, por ejemplo, lo que se manifestó en la mensaje presidencial del 28 de julio son medidas bastante accesorias, casi risibles, ¿no? Acciones como amanecer seguro, atardecer seguro, que evidentemente no tienen un sentido estratégico para poder combatir los problemas de violencia letal, homicida, ¿no? Y eso ha generado que hoy en día pues este problema va probablemente a agudizarse incluso mucho más en los siguientes meses, ¿no? Eso asociados a un ¿No encuentra usted una estrategia? ¿Siente que en este gobierno y específicamente con este señor ministro del Interior, el señor Juan José Santibáñez, no hay una estrategia de respuesta de Estado para por lo menos darle guerra a esta desatada delincuencia? No hay ninguna estrategia en general en el último gobierno, podríamos decir, ¿no? O en los últimos gobiernos, más allá del actual ministro del Interior, ¿no? Porque una estrategia debería implicar en principio, ¿no? No solamente la articulación de organizaciones criminales, trabajo que lo hace la policía, con sus limitaciones, pero que lo hace, sino también, por ejemplo, controlar el dispendio de armas, municiones y explosivos que en nuestro país se vende, se oferta de manera bastante libre, con poco control, ¿no? Sí, claro. Mientras sigan existiendo ese tipo de armamentos, obviamente va a existir la disponibilidad para poder asesinar a personas, ¿no? Por otro lado, hay ausencia de estrategias, por ejemplo, para poder controlar los circuitos económicos, las economías ilegales que están asociadas muchas veces a estas actividades delictivas violentas, ¿no? Llámese narcotráfico, llámese extorsión, llámese minería ilegal, llámese tala de madera, entre otros ilícitos. Entonces, ¿qué estrategias hay sobre ello? Nulas, ¿no? Bastante precarias, ¿no? Por ejemplo, en materia de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Se vende como noticia el hecho de que actualmente se está erradicando 14.000 hectáreas de cultivos de coca cuando estamos produciendo más de 95.000 hectáreas de cultivos de coca. Erradican 14.000, pero aparece 20.000 por otro lado, ¿no? Claro, ¿qué tipo de impacto puede tener ese tipo de actividades frente a una actividad millonaria, ¿no? Como el narcotráfico, entre otros ilícitos? Entonces, insisto con esta lógica de ver esa ausencia de estrategia y probablemente también una ausencia de interés, ¿no? Sí que ya incorporamos la variable política,
Es evidente que el interés de las altas esferas del gobierno no está en necesariamente construir un escenario de seguridad pública, sino más bien tratar de salvaguardar Ahora, los intereses de la mandataria, ¿no? Que tiene complicaciones con la justicia. exactamente. Ahora hemos añadido a este panorama que efectivamente, como usted dice, no es un panorama excluyente y exclusivo de la señora Boluarte, sino de los últimos gobiernos. Pero al fracaso continuo también de este gobierno y de Santibáñez, hoy hay que añadirle una cuota, digamos, particular de este gobierno y específicamente del señor ministro del Interior. Y es esa bronca abierta con su principal socio, porque ¿cómo podemos hacer una lucha o librar una lucha contra la delincuencia cuando de nuestro lado nuestros jugadores y nuestros soldados que deben ir juntos, en este caso Ministerio Público y la Policía Nacional en perseguir delincuentes y delitos, están abiertamente en una pelea? Acaba de mandar el ministro a su casa al fiscal de la Nación. Acaba el fiscal de la Nación de referirse al señor ministro del Interior y decir, es una campaña porque le abrimos un proceso de investigación penal. O sea, ¿en qué puede incidir una cosa así en esta guerra? Para peor, me imagino, ¿no? Claro, y insisto con la naturaleza política finalmente de esta discusión que hemos escuchado en las últimas horas, ¿no? Entre el ministro del Interior y el fiscal, que no tiene que ver necesariamente con una pelea, un conflicto por encontrar o generar mejor seguridad pública para el país, sino más bien que tiene un entramado político, ¿no? Es básicamente la defensa de los intereses de la mandataria, que tiene involucramiento, por lo menos, de sospecha judicial frente a algunos delitos que habría cometido. No tiene que ver necesariamente con la seguridad pública, porque si tuviera que ver con este asunto, ¿no? Habría que preguntarle al señor ministro del Interior qué está haciendo para prevenir el delito. La Fiscalía no previene el delito. Es el trabajo del Ministerio del Interior sí de prevenir el delito, y sobre ello no se ha dicho mucho, o se hizo muy poco, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver más bien con otro asunto, además que es lamentable ver a dos autoridades manifestarse o pelearse públicamente sin tratar de resolver los asuntos. Pero insisto con esta lógica del poco interés que hay para poder enfrentar esta situación crítica. Lastimosamente, y es muy probable que en los próximos meses lo que veamos no solamente mayor derramamiento de sangre, sino también es muy probable que muchas personas van a empezar a armarse, a defenderse, a tomar, digamos, justicia con sus propias manos ante la ausencia de un Estado que brinde seguridad pública, Declaratorias ¿no? de estado de emergencia tampoco han funcionado mucho. ¿Qué le parece a usted? O el pedido que casi es un clamor en las calles, que no sé si resulte o no, militares a la calle y ayudar al control de orden público. ¿Le parecen opciones? Estrategias que se aplicaron con bastante insistencia el año pasado y este año, aun cuando el número de víctimas creció. El último reporte del INEI nos dice que en el 2023 creció el número de víctimas de los delitos, es decir, incluso en aquellos lugares donde se aplicó el estado de emergencia, es decir, no tienen ningún efecto positivo, ¿no? Efectivo los estados de emergencia, pero aún así, aún cuando es evidente y está claro el dato duro del INEI, se sigue aplicando, por ejemplo, en lugares como Trujillo, ¿no? Entonces, hay que ver también la responsabilidad que tienen las autoridades políticas, como por ejemplo los gobernadores regionales, los alcaldes, que muchas veces exigen estas medidas aun cuando saben que no sirven, pero lo hacen como una manera de tratar de evidenciar de que están haciendo alguna actuación, ¿no? Pese a sus propias inefectividades, ¿no? Efectismo puro, que la verdad es que no consigue resultados. O teatro puro, ¿no? O teatro puro, ok. Bien dicho. Le agradezco mucho, señor Casas. Ha sido usted muy gentil por respondernos.